Es decir, que el agua durante muchos años, al menos desde el punto de vista del manejo institucional, no era la estrella de la escena, sino era un actor secundario que iba de la mano de otros actores que sí eran principales. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de esto. Los derechos de riego en el Valle de Mexicali están medidos en tierra. Los derechos de riego, el derecho de riego dice por 20 hectáreas. Sí, correcto. O por 10 hectáreas o por las que sean. Esto se debe a que la gran estrella de los movimientos sociales del siglo pasado y antepasado era la tierra, era la lucha por la tierra. Correcto. Y el agua no era un problema. Lo importante era tener la tierra. Interesante. Y teniendo la tierra, bueno, pues obviamente el agua venía como accesorio. Qué curioso, en derecho hay un precepto jurídico que dice que lo accesorio sigue a lo principal. Entonces, si tú tenías la tierra, pues venía el agua con la tierra. Era un accesorio a lo principal. Ajá, sí, correcto. Y por eso los derechos de riego se medían así, 20 hectáreas. Y lo que quieras sembrar ahí, lo importante era que tuvieras las 20 hectáreas. Hoy en día esto ha cambiado. Con la creación de la Ley de Aguas Nacionales se tratan de hacer varias cosas que me parece que son sumamente valiosas para el México como hoy lo conocemos. Uno es generar certidumbre de la tenencia del agua. A ver, y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando se hacen estas reformas o se plantean estas reformas a principios de los años 90, finales de los 80, se buscaba generar prosperidad, ¿no? A través de este famoso modelo neoliberal que hoy está tan cuestionado y que correcto. Hoy es crucificado. Pero lo que pretendía este modelo económico era acelerar la economía exponencialmente. Y se requerían dos cosas: la certeza de la tenencia de la tierra, y por eso se crea una figura especializada que ustedes conocen muy bien para que el ejido pueda transitar de ser ejido hacia la propiedad correcto. Privada. Sí, correcto. Y lo segundo, que es el principal insumo de la economía, que es el agua. No puede haber nada, o sea, si hablas de materias primas, la principal materia prima es el agua, está presente en todos los procesos de producción correcto. De bienes y servicios. No hay uno que no tenga agua. Entonces, la principal materia prima hay que asegurarla. Y ahí habría que encontrar una modalidad para asegurar la tenencia del agua. Pero había de frente un gran muro que era el principio constitucional de que el agua es propiedad de la nación. Entonces, se le encuentra una salida al tema del ejido, diciendo, bueno, el ejido va a poder transitar de ser una propiedad colectiva, un derecho posesorio, hacia la propiedad privada. Pero con el tema del agua tienes este gran muro que es la Constitución, que te dice el agua es propiedad de la nación. Y cambiar eso era meterse con principios sagrados sobre los cuales estaba sagrado. Exactamente. Entonces, la forma que se le encontró para darle seguridad jurídica a la tenencia del agua era la concesión de las aguas nacionales. Esta figura del derecho administrativo donde dice, bueno, las aguas siguen siendo propiedad de la nación. Sí, correcto. ¿Sí? Y lo que te está dando la nación es un permiso para que puedas usarlas, aprovecharlas, explotarlas. Como los módulos, ¿aquí? Así es, ¿no? Entonces, pero aquí hay algo importante y que nuestros amigos del Valle de Mexicali tienen muy arraigado, que es la propiedad del agua. Pero jurídicamente, la propiedad del agua pertenece a la nación, no a nadie en lo particular. Así, digamos, es que desde mis abuelos sembraron. Eso lo tienen que entender, porque llegan por ahí con la mentalidad de que yo soy el patrón, soy el dueño, ¿sí? Y finalmente, pues, tal y como tú lo estás mencionando, pues se tiene que establecer otra cultura en lo que se refiere a la importancia que tiene el agua para todo, ¿verdad? Así es. Entonces se crea esta figura de la tenencia del agua y aquí es donde empieza a cobrar cada vez más relevancia la volumetría del agua. La volumetría. Ante la escasez, ¿verdad? Lo mismo sucedió en Mexicali. Mientras hubo abundancia, pues riega 20 hectáreas. ¿Y qué voy a sembrar ahí? Lo que quieras, lo que te alcance, los riegos que te alcance, los ciclos que quieras. Después se empieza a apretar. Estados Unidos construye las presas de control del lado de su cuenca, y entonces sí empieza a mandar ya nada más los 1850 que nos corresponden. Y cuando se acaba esa época de abundancia, pues entonces hay que empezar a ajustar. Y entonces sí, la primera pregunta que se hacen en aquellos años es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya no nos alcanza el agua.
Entonces vamos a ponerle ya un límite a la cantidad del agua, ya no puede ser 20 hectáreas, tendrán que ser X cantidad de metros cúbicos al año. Y así es como empieza ya a limitarse esos derechos de riego por una volumetría. Ya después viene este famoso tema de los 117 que se robaron, ¿no? Que básicamente lo que te puedo decir respecto a eso, que me imagino que es un tema ya muy platicado en este programa, pero que representaban las cargas o las pérdidas por conducción que se dan dentro del distrito de riego. Pero sí es importante retomar esta perspectiva de que la volumetría no era un problema mayor en la antigüedad. Hoy en día la volumetría es lo más importante, cada litro cuenta, ¿sí? Ante temas de escasez, de sequía, de mayor competencia por el agua. Y esto me va a llevar a saltar a otro tema, que es la competencia por el agua. Ok. Hay poco material bibliográfico escrito respecto a qué es una crisis del agua. Por ejemplo, es un concepto que escuchamos mucho, ¿no? Si estamos en una crisis del agua, si se viene una crisis del agua, hay quien dice estamos viviendo una crisis del agua, hay otros que dicen es inminente, básicamente la tercera guerra mundial va a ser por agua. O sea, hay mucho alrededor, pero ¿qué es una crisis del agua? ¿Cuándo se puede saber que estamos o no viviendo una crisis del agua? Hay pocos libros escritos, pero uno de los autores más importantes que ha escrito al respecto dice que la crisis empieza cuando empieza la competencia, cuando empieza el jaloneo y el agua ya no alcanza para cubrir todos los usos lo que está pasando en la actualidad. Esto ha venido pasando en Mexicali desde hace muchos años. Tan es así que en los años 50 hubo una compactación, un congelamiento del padrón. Desde los años 50 se congeló el padrón de usuarios del distrito de riego. Después vino la compactación porque no alcanzaba para todos, pero ahí era un tema de no alcanza para darle a la actividad agrícola todo el agua que requiere, que como ya mencionabas tú es la que más consume. Así es. 82% del agua de Baja California se va a consumos agrícolas, entonces ya no alcanza. Pero después entra una competencia que es todavía más peligrosa, que es la competencia entre usos. Ya no solo no alcanza para la agricultura, sino ahora se la empiezan a jalonear las ciudades, los usuarios agrícolas, y se sube en este famoso tema también ya los usuarios industriales, ¿no? Que deriva en todo el movimiento o fenómeno que se dio alrededor de la instalación de una empresa cervecera aquí en Mexicali. Okay. Y que hace patente la competencia por el agua que hay en la cuenca, y que independientemente de los graves estragos económicos que esto dejó para la ciudad, me parece que es un tema que no está resuelto y que tienen que buscarse nuevas fuentes de abastecimiento, nuevos esquemas de gobernanza y construir juntos, sociedad y gobierno, una ruta para poder transitar hacia esquemas que permitan una gestión eficiente de la cuenca. ¿Sí? Ya vemos lo que está pasando en California, tú lo decías, y por ahí dicen cuando veas las barbas de tu exactamente, y ya tenemos referencias, tenemos ya ejemplos de lo que pasó algunos años por allá. Pero fíjate, Alejandro, es correcto, ¿no? Todo evoluciona, algunas cosas evolucionan a favor, no sé cuáles, pero en el caso del agua, lo que es el abastecimiento de agua, pues cada día se ha ido, ¿cómo podemos decirlo? Se ha ido limitando, como tú lo dices, precisamente porque pues el desarrollo de la sociedad, la forma como hemos manejado la convivencia mundial, la forma como hemos modificado el clima de nuestro planeta, como lo hemos encochinado, lo hemos ensuciado, lo hemos contaminado. Inclusive algunos dicen que el COVID-19 pues en parte tiene que ver con la suciedad que existe en nuestro planeta. Hay muchos ejemplos de ellos. Estamos ahí con la capa de ozono, una serie de cosas que han venido, se han embonado, han coincidido, se han juntado pues para obligar a muchos de los recursos que utilizamos para sobrevivir, como el agua, pues cada día se vayan reduciendo más y se vayan controlando más. Tú lo has dicho, exista una administración más férrea, nuevas formas de entenderlo, de lo que antes lo teníamos en abundancia, antes de que se diera esta transformación tan brutal a nivel mundial. Pues ya es una situación obligada
la que tenemos enfrente. Y dice la Biblia, cosas más veredas, ¿verdad? Porque esto no tiene reversa, la verdad. Es una opinión que yo tengo. Y mira, regresando a este tema de cómo ha venido agudizándose la problemática del agua, hay el Foro Económico Mundial hace un estudio cada año que se llama Global Risk, Estudio Mundial de Riesgos, donde participan 400 especialistas de diferentes áreas del conocimiento. Correcto. En 2007, cuando empezó a hacerse este estudio, el agua no figuraba. Fíjate. No figuraba, ni siquiera la consideraron en las categorías. No estaba en la preocupación de la gente. A partir de 2010 y para acá, ha encabezado el top 3 de riesgos en todas las categorías. Por crisis del agua, por escasez, por competencia, en probabilidad de que pase algún desastre, por probabilidad de ocurrencia, por grado de impacto, porque una crisis del agua pondría el impacto que traería para una sociedad tremendo. Este famoso día cero que se conoce cuando las ciudades entran en un esquema donde ya no hay más agua, lo que vivió Ciudad Cabo en Sudáfrica, ¿no? De decir, bueno, a partir de tal día ya no tengo agua para darles, entonces vamos a empezar a reducir ya los consumos a mínimos indispensables para la supervivencia. Este día cero que, bueno, pues ahí en La Paz, en Los Cabos, en muchas ciudades se ve cada día más cercano y que cada vez más se requiere de más esfuerzo para resolver, pero es un tema que requiere de mayor prioridad en la agenda pública. Hay un estudio, por ejemplo, que dice que con el 1% de los presupuestos que se invierten en ejercicio militar se resuelve el tema del agua. Fíjate nada más. El 1% de lo que el mundo está gastando para temas de guerra resuelve la problemática del agua. Fíjate nada más, qué curioso, ¿no? Cómo somos obcecados los seres humanos, que la verdad pocos entendemos la gravedad de lo que un escenario real nos está mostrando, la verdad, ¿sí? Y pues mecanismos de atención a eso que deben ser prioritarios y que no se daban antes porque lo teníamos todo, claro que lo teníamos todo, la demanda de todo lo que tú gustes y mandes para subir de una manera distinta, pues han agotado los recursos naturales, han eliminado especies totales, han desaparecido. Y mi estimado amigo, el agua, como tú dices, que no estaba en las prioridades de la problemática, en el análisis general, pues ahorita va para ahí, se va a poner en primer lugar. Hay un estudio de un economista que se llama Jay Allen, un economista de Harvard, que escribió hace algún par de décadas y que cada vez se ve más profético. Él veía dos situaciones. Uno, la importancia del agua en la economía y cómo impacta la huella hídrica de una persona en esto. Yo en esta cátedra que estamos impartiendo de Derecho del Agua, en las primeras clases siempre hago un marco introductorio y explico esta parte en la que creemos que usamos menos agua de la que en realidad usamos. Yo le preguntaba a los alumnos, pues, ¿tú cuánta agua crees que usas en un día? Entonces alguien decía por ahí desde 4 litros, 20 litros, 50. Bueno, la cantidad es mucho más allá de esas cifras. Sí, correcto. Sí, aquí en Mexicali se usa entre 300 y 350 litros por habitante al día, tan solo para cubrir las necesidades de uso doméstico. ¿Sí? Y más allá de eso, hay un uso o un impacto llamado huella hídrica. Es decir, la ropa que nos ponemos requiere de una cantidad de agua para ser producida. En este caso, si es de algodón, bueno, pues aquí en Mexicali son especialistas de algodón. ¿Cuánta agua se ocupamos para producirlo? Si nos comemos en la mañana un vaso de jugo de naranja, las aguas, el agua que se utiliza para producir las naranjas para hacer ese jugo. Si nos comemos una hamburguesa, nos estamos comiendo 2.400 litros de agua. Exactamente. Porque la carne, el pan, la lechuga, el tomate, lo que representa
hacer esa hamburguesa son 2.400 litros de agua, una hamburguesa. Entonces nuestro impacto en la cuenca es mucho más grande de lo que percibimos. Y este claro economista que yo te decía de Harvard, lo que dice es, en el futuro el agua va a ser el elemento que más se comercializa, porque cada vez que comercializamos algo, estamos comercializando agua indirectamente. Totalmente. Cuando un agricultor, ahorita decías tú, aquí en San Quintín, produce fresas, o produce berries, o produce tomate, uva, y lo exporta a California, está exportando agua. Está exportando agua de México a California. Esa es la realidad. Y entonces aquí se convierte este esquema denominado agua virtual. ¿Cuánta agua se comercia entre los países? Imaginemos Dubái, un país que económicamente es muy próspero, pero que no tiene capacidad para producir absolutamente nada, todo lo importa. Entonces, al importar los alimentos, al importar servicios, al importar bienes, se está importando agua. Es correcto. Que en este momento los países productores, como México, están con la comercialización de bienes, están comercializando su agua. Y en el futuro, decía este economista, a mayor escasez, los países no van a querer ya comercializar. Correcto. Entonces ahí va a cambiar la cosa, porque los países que van a ser más prósperos o con mayor poderío van a ser los que tengan capacidad de producir sus propios alimentos, porque no va a haber interés de comercializar. Ahí va la pregunta, ahí te va. A ver si no me echan tiznadazos por ahí la gente del campo. Por ejemplo, aquí en México producimos trigo, algodón, alfalfa, una cantidad variante de hortaliza, un poco de frutales. Me resulta de bote pronto una idea de esta. ¿Qué tan importante es el valle para Mexicali? Vivimos del valle nosotros. Fíjate, dentro del contexto que tú mencionas relacionado con la importancia que va adquiriendo cada día más el agua, siguiendo la famosa huella hídrica que tú mencionas, exportamos agua en todos sus, de forma variada, pero lo exportamos. Llegará el momento en que se diga, oye, es que pues yo voy a zonificar aquello que realmente puede producir, fíjate, que puede producir los bienes de consumo necesarios para una ciudad, y lo que no, pues tendrá que irse limitando poco a poco, gradualmente, en importancia de lo que representa esa zona rural para la zona urbana. Pudiera llegarse en un momento pues claro que va a llegar. Pues María Purísima. Ahora, el tema nada más es aquí la competencia de mercado. La competencia de mercado. ¿Por qué? Porque tú tienes ahorita un Valle de Mexicali que con todos los retos que enfrenta es productivo, es una zona muy productiva, con una capacidad de exportar aquí cruzando a unos kilómetros donde te pagan en dólares productos que no van a tener el mismo valor aquí. Es correcto. Entonces eso es lo difícil. Superar ese tema de mercado donde al final, y tú lo decías hace rato, los agricultores tienen un negocio y para ellos es negocio, y si no es negocio, pues no es negocio. Fíjate, Alejandro, en línea con esto, se dice que aquí en Mexicali tenemos 1.150.000 habitantes. En el valle no creo que llegue a los 300.000, no creo, con esta migración que hay de la zona rural a la ciudad. Fíjate bien, aquí ponle que Mexicali en la zona urbana tenga unos 800.000, en el valle tenga unos 300.000. La comparación, en línea con eso, pues, en lo que se refiere al abastecimiento de agua, en aquella zona agrícola, 80%, y de productos que no consumimos aquí. Eso iba a preguntar. Qué lástima que no estuvo Miguel para preguntarle, debe tener la cifra más exacta de cuántos de los productos que se producen en el Valle de Mexicali se quedan en Mexicali. Es correcto, a ver ¿Cuántos? Y es el 82% del agua del estado. Ahí está. Entonces, bueno, es una pregunta, pues, ¿sí? Que posiblemente me podré responderla con los tiempos que vienen y con las restricciones que gradualmente se van a ir presentando a lo que se refiere al manejo de agua. Posiblemente.
habría que preguntarnos qué estamos haciendo con el agua que tenemos, si lo estamos haciendo bien, y luego lo que estamos produciendo, ¿a dónde queda? ¿Dónde queda? Esa es una pregunta importante. Algunos de los argumentos que yo escuchaba hace mucho tiempo respecto a este grupo que impedía la instalación de una empresa, ya sabemos cuál. La cervecera Constellation. Decía, bueno, pues es que es cerveza que va a ser de exportación. Y cosa que no lo quería mencionar, pero tú ya lo trajiste. Bueno, los argumentos que yo escuché decían, la cerveza se va a exportar. Bueno, lo mismo sucede con el trigo, con el algodón, con pero no muchas lo entendieron. Cosas que se producen y que finalmente, bueno, pues no hay tampoco una regulación que diga que lo que se produce con agua mexicana tiene que quedarse en México. Entonces, pero es interesante reflexionarlo y decir, bueno, ¿qué está pasando con nuestra agua? Porque en base a esto que yo te platicaba, decía este economista Jay Allen de Harvard, la economía va a cambiar y va a empezar a girar en torno al agua, no en torno al dinero. Claro. Eventualmente se va a dar ese cambio. Lo importante ya no es el dinero, no es si tienes dinero para pagar, es si tienes agua para producir. Oye, Alejandro, ese cuate que es un empresario grandísimo, ¿quién es Steve Jobs? ¿Quién es el? Sí, ¿verdad? Está sembrando 300,000 acres, cambió, o sea, incursionó en la producción agrícola, la producción de alimentos ahí en Estados Unidos. Eso te deja una lectura, una lección de cómo es que se está dándole preponderancia a ciertas cosas. 300,000 acres del hombre que se dedicó a la cuestión de la informática. Y esto que está pasando, que tú comentas, que se está dando, que yo por eso decía, este economista ahora parece profeta, ¿no? ¿Parece profeta? De decir, bueno, en algún momento la economía va a dejar de girar en torno al dinero y va a comenzar a girar en torno al agua. Ya está pasando. Doctor Alejandro Cervantes Beltrán, nuestro amigo primero. ¿Sí? Gracias. Quiero decirte que te felicito por la explicación y las ideas tan claras que viertes sobre el asunto del agua, el manejo del agua. Quiero comentar que yo me quedo impresionado por el conocimiento, por la información que tú manejas, y como siempre lo he dicho, nuestras universidades tienen que producir elementos que vengan, que ayudan y que no estorben, que estén calificados, que se inserten de manera exitosa en tal o cual actividad productiva de la vida. Así es la situación. Yo creo que manejas mucha información, que estás muy bien dotado de datos, que lo manejas muy bien. Y bueno, lo que comentamos ahorita es de el establecimiento de un escenario que tiene que ver con un actor central que se convierte ya en este momento el agua, y la manera de cómo tenemos que entenderlo de esa manera, tenemos que comprenderlo y aplicarnos, pues para darle un nuevo manejo, una nueva forma de utilización, de uso, de administración al agua, porque ya los tiempos ya nos alcanzaron, y lo que se decía hace muchos años está pasando ya, bueno, la verdad. Tú mencionas ya con nombres y apellidos algunas personas que aportaron ideas proféticas, como tú lo mencionas, pero finalmente tema que tiene que ser multiplicado en las nuevas generaciones para que se vaya creando un interés, que se vaya creando una preocupación o una ocupación más que nada, y en los gobiernos, en la gobernanza que tú mencionas, pues caray, si yo tengo cuerpos inteligentes, tengo mentes inteligentes, pues bueno, voy a formar un equipo de trabajo especializado que atienda con conocimiento de causa, con información, que atienda de manera eficiente un problema como el que presenta el manejo del agua. Pone que no lo resuelva, pero sí que dé pasos adelantados y que inserte el problema como solución de los nuevos tiempos que estamos atravesando, y que amerita eso, una mayor intervención, pero especializada en el manejo del agua. Te agradezco mucho. Desafortunadamente llegamos al final de la plática, estuvo muy sabrosona, la chorcha muy buena. ¿Quieres agregar algo más, doctor Alejandro Cervantes Beltrán? Nada, para cerrar la idea que estamos platicando y lo dejo sobre la mesa, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street el año pasado.
Pero bueno, solo con eso cierro. Creo que los gobiernos tendrán que seguir haciendo muchos esfuerzos de la mano de la sociedad, porque los retos que se enfrentan son muy grandes y las soluciones tienen que construirse juntos. ¿Qué truches eso? Mira, México, agua bien social. Estados Unidos, bien material, mercancía. ¡Qué barbaridad! Y para allá vamos, mi estimado amigo. ¿Qué falta por reformar? ¿Quién sabe? Pero te aseguro que hay gente ya pensando en eso y sobándose las manos, porque para allá va. Ojalá que se resuelva pronto, porque hace 8 años debió haber salido la Ley General de Aguas. Está pendiente, pero hay que estar pendientes porque se subió ya una iniciativa al Senado, pronto habrá de discutirse y habrá que estar pendientes porque en la ley es donde nacen las reformas institucionales y habrá que estar de atentos y análisis y discutir cómo viene esta nueva ley, si es que discute, si es que va a pasar. Hay que estar muy pendientes del tema. La invitación es para que nos acompañe nuevamente, Alejandro, que hablemos sobre la ley nacional de aguas y aquí el espacio de Amanecer Ranchero a la orden, en un tema toral, un tema importante. Le hemos dado mucha preponderancia a nosotros, lo hemos manejado mucho conjuntamente con el ingeniero Miguel Soto Ávila, que pues ahorita está en una de las áreas torales también del gobierno del estado, ahí en la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola, INSAXA, y finalmente pues seguir impulsando ideas nuevas y que ojalá tengan eco por ahí en las nuevas formas de gobernanza que vienen con el aterrizaje del nuevo gobierno aquí en Baja California y la inserción que tiene en la gobernanza general del país y del mundo, ¿verdad? Te agradezco mucho, así también le agradezco a Grecia, muchas gracias. Aldo, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias, doctorazo, y espero que pronto nuevamente estés con nosotros para compartir el asunto del agua que nos compete a todos. Y a usted, amiga, amigo, que tiene injerencia ahí en planes, en planificación de planes y programas de estudio, métale el tema del agua, métale, más que nada, déjese de cosas, vamos atendiendo las situaciones importantes, métalo ahí. Si yo junto todos los planes y programas de estudio de todas las entes educativas de aquí, de Baja California, aseguro que en el 5% tienen insertos ahí, temáticas relacionadas con la conservación y uso eficiente del agua. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias, Alejandro, doctor Alejandro. Gracias a ti por la invitación, gracias a ti, a Miguel, al programa, a todo el equipo que nos ayudó. Yo encantado, las veces que me inviten, con mucho gusto estoy aquí. Yo te aviso porque sí, es interesante sobre la ley nacional de aguas, importante, ¿sí? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un saludo para todo el público. Muchas gracias. Bien, pues estuvo con nosotros el doctor Alejandro Cervantes Beltrán, doctorazo especialista en agua, hoy estuvo aquí al frente de Conagua, aquí en Baja California, catedrático de la universidad, recibió reconocimientos fuertes a nivel nacional, participó en eventos de carácter internacional. Entonces, un perfil acabadísimo en lo que se refiere al manejo del agua y particularmente pues muy conocedor, aunque sea de Toluca, muy conocedor de lo que pasa aquí en Baja California con el agua. Muchas gracias, les agradezco mucho. Gracias, Aldo. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos escuchamos, si Dios quiere, el próximo sábado. Hasta luego.